¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un bonito fin de semana. Yo casi me siento al 100, casi, todavía no. Tengo flemas y un poco de tos, pero definitivamente me siento mejor después de una semana larga de estar luchando contra una infección en la garganta. En fin, vayamos al grano de arena, a la arena del desierto, al desierto de Gazel Sayá, el cazador, el inmouchar del Keltalgimos. Las palmeras a mantener la cabeza en el fuego y los pies en el agua, aseguraba un viejo adagio, y ante sus ojos se ofrecía la confirmación del proverbio, pues, extendiéndose hasta casi perderse de vista en la distancia, alzaban sus penachos al cielo más de 20,000 palmeras, sin importarles que el calor resultara bochornoso, ya que sus raíces se hundían firmemente en el agua clara y fresca de 100 manantiales e innumerables pozos. Era en verdad hermoso espectáculo, incluso con el sol cayendo a plomo, vertical y justiciero, desolador y agobiante, porque dentro, en el inmenso despacho oscuro, protegido del exterior por gruesos cristales y suaves visillos inmaculadamente blancos, el aire acondicionado mantenía siempre de día y de noche, durante todas las épocas del año, la misma temperatura, casi gélida, que el gobernador Hassan Ben Koufra exigía, sin discusión posible, para trabajar a gusto. El Sahara, visto desde allí, con un vaso de té en la mano y un cigarro en la otra, resultaba de cierto modo soportable, e incluso a veces en los atardeceres, cuando el sol parecía detenerse a descansar un rato en el lecho de las copas de palmera que constituían el único horizonte de El Akab, antes de ocultarse por completo a la altura del alminar de la mezquita, podía considerarse auténticamente paradisiaco. Abajo, al pie de sus balcones, en el recoleto jardín que, según contaban las leyendas, había diseñado personalmente el mismísimo coronel Dupleix cuando mandó edificar el palacio. Los jardines de rosas y claveles disputaban el espacio a manzanos y limoneros a la sombra de altos cipreses en los que se arrullaban las tórtolas por miles, o descansaban las codornices cuando llegaban en increíbles bandadas tras sus larguísimos vuelos migratorios. Era hermoso, el Akaf, no cabía duda, el más hermoso oasis del Sahara, desde Marrakech a las orillas del Nilo, y por eso había sido elegido como capital de una provincia que era por sí sola mayor que muchos países europeos. Y desde aquel helado despacho del palacio, el exquisito gobernador Hassan Ben Koufra manejaba su imperio con el poder absoluto de un virrey, de mano firme, gestos medidos y palabra hiriente. «Es usted un inepto, teniente», dijo, y se volvió a mirarle con una sonrisa, más propia de una felicitación que de un insulto. Si una docena de hombres no le bastan para atrapar a un fugitivo armado de un viejo fusil, ¿qué necesita? ¿Acaso una división? No quise arriesgar vidas, excelencia, ya se lo he dicho. Con su viejo fusil nos hubiera batido uno por uno sin permitir aproximarnos. Su puntería es legendaria y nuestros hombres apenas han disparado 40 balas en su vida. Hizo una pausa. Tenemos órdenes de no desperdiciar munición. Lo sé, admitió el gobernador, abandonando la proximidad del balcón y regresando a su majestuosa mesa de despacho. Yo mismo di esa orden. Si no hay guerra a la vista, considero un despilfarro convertir en tiradores de primera a unos reclutas que dentro de un año volverán a sus casas. Con que sepan apretar el gatillo basta. Pero no bastó, excelencia, y disculpe mi atrevimiento. En el desierto, a menudo la vida de un hombre depende de su puntería. Tragó saliva. Este era uno de esos casos, concluyó. Escuche, teniente, replicó Hassan Ben Koufra, sin perder su compostura, pues en realidad nadie recordaba habérsela visto perder jamás. Y tenga en cuenta que puedo decir esto libremente porque no soy militar. Respetar la vida de los soldados me parece muy loable, pero hay casos, y este es uno de ellos, puntualizó con intención, en que esos soldados deben cumplir ante todo con su deber, porque está en juego el honor del ejército al que pertenecen.
El haber permitido que un beduino mate a un capitán y a uno de nuestros guías, desnude a 2 soldados y se haga conducir por un teniente a través del desierto, constituye un descrédito para ustedes como fuerzas armadas y para mí como máxima autoridad de la provincia. El teniente Rasmán asintió en silencio y contuvo como pudo un escalofrío, pues su leve uniforme no estaba concebido para la temperatura de aquel despacho. Se solicitó mi ayuda para intentar atrapar a un hombre y someterlo a juicio, Excelencia, replicó, procurando conferir fuerza y serenidad a sus palabras, no para matarlo como a un perro. Hizo una pausa. Para actuar como policía tenía que haber recibido órdenes superiores muy claras y concretas. Quise colaborar y reconozco que mi actuación no resultó afortunada, pero creo sinceramente que peor hubiera sido regresar con 5 cadáveres. El gobernador negó muy despacio y se echó hacia atrás en su asiento, como dando por concluida la conversación. Eso era yo quien tenía que decidirlo, y por los comentarios que me llegan, más nos hubiera valido los cadáveres. Habríamos heredado el respeto impuesto por los franceses entre las tribus nómadas, y ahora, por primera vez, y gracias a ese beduino y la ineptitud que usted ha demostrado, ese respeto se resquebraja. Y no es bueno, sentenció. No, no es bueno. Lo lamento, dijo el teniente, y más lo va a lamentar, teniente, se lo aseguro. A partir de hoy queda usted destinado al puesto de Adoras, en sustitución del capitán Caleb El Fassi. El teniente Rasmán admitió que un sudor frío le invadía, sin que nada tuviera que ver con ello el aire acondicionado, y las piernas le temblaron casi hasta entrechocar entre sí. ¿Adoras?, repitió incrédulo. Eso es injusto, Excelencia. Yo puedo haber cometido un error, pero no un delito. Adoras no es una prisión, le hizo notar su interlocutor con calma. Tan solo un puesto avanzado. Mis poderes me permiten enviar allí a quien estime conveniente. Pero todo el mundo sabe que es un lugar reservado a maleantes, la escoria del ejército. El gobernador Hassan Ben Koufra se encogió de hombros indiferente y comenzó a estudiar un informe que tenía sobre la mesa, fingiendo interesarse profundamente en él. Sin mirarle comentó, eso es tan solo una opinión, no un hecho oficialmente aceptado. Tiene usted un mes para arreglar sus asuntos y organizar su traslado. El teniente Rasmán iba a decir algo, pero comprendió que resultaba inútil. Saludó rígidamente y se encaminó a la puerta, rogando al cielo que cesara el temblor de sus piernas para no dar a aquel hijo de puta la satisfacción de ver cómo caía al suelo. Ya en el exterior, tuvo que apoyar la frente en una de las columnas de mármol y aguardar unos instantes, pues no se sentía capaz de descender las majestuosas escalinatas de mármol a la vista de una veintena de funcionarios sin rodar por ellas hasta el jardín. Uno de aquellos funcionarios cruzó silenciosamente a sus espaldas, golpeó por 3 veces la puerta del despacho y penetró tras de sí, cerrando la puerta. El gobernador, que había dejado de fingir que estudiaba el informe y contemplaba el minarete de la mezquita a través de los ventanales, sin moverse de su sillón, inclinó levemente la cabeza hacia el recién llegado que se había detenido respetuoso al borde de la alfombra, e inquirió, ¿qué ocurre, Anujar? Ninguna noticia del Targhí, Excelencia. Ha desaparecido. No me extraña, admitió. En un mes uno de esos hijos del viento es capaz de recorrerse el desierto de punta a punta. Habrá vuelto con los suyos. ¿Sabemos al menos quién es exactamente? Gazel Sayá, un inmouchar del Keltalhimos. Suele nomadear por un territorio muy amplio, cerca de las montañas del Huayla. El gobernador Hassan Ben Koufra lanzó una ojeada al gran mapa de la región empotrado en la pared y agitó la cabeza pesimista. Las montañas del Huayla, repitió. Eso queda a caballo sobre la frontera. La frontera en esa zona es prácticamente inexistente, señor. Nadie la ha determinado con exactitud. Nada está determinado con exactitud ahí. Le hizo notar poniéndose en pie y paseando despacio por el inmenso despacho. Buscar a un Targhí fugitivo en esas soledades es como buscar un pez en el océano. Se volvió a mirarle de frente. Archive el asunto. Anujar
El eficiente secretario, con más de 8 años a las órdenes directas del gobernador, se permitió el lujo de torcer el gesto, mostrando su descontento. A los militares no va a gustarles, excelencia. Asesinó a un capitán. Despreciaban al capitán Caleb el Fasi, le recordó. Era un bicho. Buscó de nuevo un cigarro y lo encendió despacio. Igual que el sargento El Haideri. Esa clase de gente son los únicos que pueden meter en cintura a la chusma de Adoras. Ahora tendrá que hacerlo el teniente Rasmán. Rasmán se asombró. Anújar. ¿Ha destinado a Rasmán a Adoras? No durará 3 meses, sonrió divertido. Por eso estaba a punto de desmayarse ahí afuera. Acabarán violándole antes de cortarle el cuello. El gobernador se dejó caer en uno de los sillones de amplio tresillo de cuero negro que ocupaba el rincón del despacho. Lanzó al aire una columna de humo y negó con un gesto. Tal vez no, aventuró. Tal vez se espabile, luche por su vida y comprenda que no se puede venir a esta región a leer e imitar a Duperey. Hizo una gran pausa. Me encomendaron una misión: barrer de la región todo resto de viejo romanticismo decadente y paternalismo enfermizo, y poner a esta provincia y a estas gentes a rendir para el bien común. Aquí hay petróleo, hierro, cobre, fosfatos y mil riquezas más que necesitamos si queremos convertirnos en una nación poderosa, progresista y moderna. Negó convencido. No es con hombres como el teniente Rasmán como puedo conseguirlo. Necesito tipos como Malik o el Caleb, o como Caleb el Fasí. Resulta lamentable admitirlo, pero los Tuareg no tienen razón de existir en pleno siglo XX, al igual que no lo tienen los indios de las Amazonas o no lo tuvieron los pieles rojas americanos. Se imagina a los Sioux correteando por las praderas del Medio Oeste persiguiendo manadas de búfalos entre pozos petroleros o las centrales atómicas. Hay formas de vida que cumplen un ciclo histórico y están condenadas a desaparecer, y lo querramos o no, eso ocurre con nuestros nómadas. Hay que adaptarlos o exterminarlos. Suena muy duro. También sonaba duro cuando comenzamos a decir que había que expulsar a los franceses, que convivían con nosotros desde hacía 100 años. Muchos eran incluso mis amigos personales. Habíamos ido juntos a la escuela y los conocía por su nombre y sus gustos, pero había llegado el momento de acabar con ellos sin detenerse en sentimentalismos, y lo hicimos. Hay cosas que tienen que estar por encima de la moral burguesa, y esta es una de ellas. Hizo una nueva pausa muy larga y meditada. El presidente lo tiene muy claro y así me lo dijo. Hassan, los nómadas son una minoría abocada por lógica a extinguirse. Transformémoslos en trabajadores útiles o precipitemos su desaparición para evitarles sufrimientos y evitarnos problemas. Sin embargo, en su último discurso aventuró tímidamente. Oh, vamos, Anújar, le reprendió como a un muchacho. Esas no son cosas que puedan decirse en público, cuando parte de esos nómadas están escuchando y el mundo tiene los ojos puestos en nuestra evolución como país independiente. Los norteamericanos, por ejemplo, se convirtieron en grandes defensores de los derechos humanos en el mismo momento en que acabaron con los derechos de sus indios. Eran otros tiempos, pero idénticas circunstancias. Una nación recién independizada que necesita tener en explotación todas sus riquezas y deshacerse del pesado lastre de una carga humana irrecuperable. Nosotros les daremos al menos la oportunidad de integrarse a la vida común. No los aniquilaremos a tiros ni les encarcelaremos en reservas. Y los que no quieran integrarse, los que sigan creyendo como ese Gazel que deben ser sus viejas costumbres los que rijan la vida del desierto, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Perseguirlos a tiros como a los pieles rojas? No, desde luego. Simplemente expulsarlos. Usted mismo ha dicho que las fronteras del desierto están delimitadas. No, desde luego, simplemente expulsarlos. Usted mismo ha dicho que las fronteras en el desierto no están delimitadas y ellos no las respetan. Que las atraviesen, que se vayan con sus hermanos de los otros países. Agitó las manos en el aire.
pero si se quedan, que se adapten a nuestra forma de vida o se atengan a las consecuencias. No se adaptarán, replicó Anújar. Convencido. Los he tratado a fondo en ese tiempo y me consta que, aunque algunos renuncien, la mayoría continuarán aferrados a sus arenas y sus costumbres. Señaló hacia afuera a la lejana torre de la que el muezín llamaba a los fieles. Es la hora de la oración. ¿Va a ir a la mezquita? El gobernador asintió en silencio, se aproximó a la mesa, apagó el cigarro, aplastándolo contra el pesado cenicero de cristal, y hojeó los documentos que había estado estudiando. Luego volveremos, indicó. Que se quede una secretaria. Esto debe salir mañana para la capital. ¿Iré a cenar a casa? ¿Irá a cenar a casa? No, que avisen a mi esposa. Salieron. Anújar dio unas órdenes y corrió escaleras abajo para alcanzarle en el momento en que subía al negro automóvil en el que ya el chofer había puesto el aire acondicionado a la máxima potencia. Hicieron en silencio el corto trayecto y rezaron el uno junto al otro, rodeados de respetuosos beduinos que habían dejado un ancho espacio en torno a ellos. A la salida, el gobernador contempló con satisfacción el palmeral en sombras. Le gustaba aquella hora, era sin duda la más bella en el oasis, como eran los amaneceres, los momentos más hermosos del desierto, y le agradaba pasear despacio por los jardines y los pozos, observando cómo cientos de aves llegaban desde muy lejos a pasar la noche en las copas de los árboles. Se diría que a esa hora despertaban también los olores de su letargo del caluroso día, aplastados por el violento sol, libre ahora el perfume de las rosas, los jazmines y los claveles, y el gobernador Hassan ben Kofra abrigaba el convencimiento de que en ningún otro lugar del mundo llegaban a ser tan olorosas las flores como en aquella tierra caliente y rica. Despidió al chofer con un gesto y abordó despacio el senderillo, olvidando por unos minutos los 1000 problemas que significaban gobernar una región desolada y a unos hombres semisalvajes. El fiel Anújar le seguía como una sombra, consciente de que en esos momentos prefería el silencio, sabedor de antemano de cada punto en el que se detendría, dónde encendería un cigarro y de qué parte del jardín arrancaría una rosa para la mesilla de noche. Aquellos paseos se habían convertido en un ritual casi diario y tenía que apretar mucho el calor o amontonarse en exceso el trabajo para que su excelencia renunciara a lo que constituía su único ejercicio y distracción. Llegaba la noche con la rapidez con que caía siempre sobre los trópicos, como si no quisiera que el hombre disfrutara en exceso de la belleza y la placidez de los atardeceres, pero no les importaba la oscuridad que se apoderaría en minutos de los jardines y el palmeral, pues conocían a ciegas cada sendero y cada fuente, y las luces del pasillo allá a lo lejos bastaban para orientarles. Pero esta vez, y antes de que las tinieblas cerraran por completo, una sombra nació de una palmera o tal vez del mismísimo suelo, y aún sin distinguirla por completo y sin percatarse claramente de que empuñaba un pesado revólver, comprendieron que se trataba de él y les estaba esperando. Anújar quiso gritar, pero el negro agujero del cañón se detuvo a una cuarta de sus ojos. Silencio, pidió, no quiero hacer daño. El gobernador Ben Kofra ni se inmutó siquiera. ¿Qué buscas entonces? A mi huésped. ¿Sabe quién soy? Lo imagino, hizo una pausa. Pero yo no tengo tu huésped. Gacel Sayá le observó un largo instante y comprendió que no mentía. ¿Dónde está? Quiso saber. Muy lejos. Hizo una pausa. Es inútil, nunca lo encontrarás. Más allá del velo, los oscuros ojos del Targuí brillaron con intensidad unos minutos. Apretó con fuerza la culata del arma. Eso lo veremos, dijo, y luego señaló a Anújar. Puedes irte, ordenó. Si dentro de una semana Abdul el Kebir no está sano, libre y solo,
en el vuelta al norte de las montañas de Sidi el Madía, le cortaré la cabeza a tu amo. ¿Has entendido? Anújar no se sintió capaz de responder y fue Hassan ben Kofra quien lo hizo. Si lo que buscas es a Abdul el Kebir, más vale que me pegues un tiro aquí mismo y nos evitemos molestias, aseguró convencido. Nunca te lo entregarán. ¿Por qué? El presidente no lo consentirá. ¿Qué presidente? ¿Quién va a ser? El presidente de la República. Ni siquiera a cambio de tu vida, ni siquiera a cambio de mi vida. Ghazel Sayá se encogió de hombros y se volvió con tranquilidad a Anújar. Limítate a transmitir mi mensaje. Hizo una pausa y advierte a ese presidente, quien quiera que sea, que si no me devuelve a mi huésped, lo mataré también. ¿Estás loco? No. Soy Targí, agitó el arma. Ahora vete y recuerda, dentro de una semana, en el vuelta al norte de las montañas de Sidi el Madía, clavó el cañón del arma en los riñones del gobernador y lo empujó en dirección contraria. Por aquí, señaló. Anújar dio unos pasos y volvió a tiempo de verlos desaparecer entre las sombras del palmeral. Luego corrió hacia las luces del palacio. Este capítulo sí que estuvo bueno y sobre todo muy largo. En fin. Espero verlos. O más bien dicho, espero que me vean ustedes mañana. Un día más. Un capítulo más. Déjenme ver cuántas páginas llevamos. Llevamos 192. Estamos a punto de llegar a la mitad. Todavía tenemos material para un buen rato. Cuídense, que estén bien. Les envío un fuerte abrazo a la distancia.